a haber unos recipientes que se les denominan como platos, que van a recibir al líquido, ¿sí? Y van a tener estos platos unos orificios o unos capuchones por donde se va a permitir la entrada del gas, ¿sí? Esa entrada justamente va a poner en contacto al líquido y al gas. Tiene que haber un contacto entre el líquido y gas para que ocurra la transferencia de materia. Obviamente, este tipo de torres de absorción no son muy eficientes, ¿sí? No son muy eficientes. ¿Qué torres de absorción son mucho más eficientes que estas? Las de lechos rellenos, ¿sí? Y justamente para lechos rellenos nosotros estamos estudiando el cálculo o la determinación de concentraciones de interfase o estas concentraciones asteriscos, ¿sí? Para que podamos estimar la velocidad de transferencia en un lecho. ¿Está bien? Entonces, va a funcionar en forma, vamos a decir, similar a los platos, ¿sí? Tenemos que poner en contacto al líquido, a la corriente del líquido, con la corriente del gas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre platos y rellenos? En rellenos vamos a tener mayor área de contacto, ¿sí? Mucha más área de contacto, debido a que el líquido va a empapar a los rellenos, va a empapar y vamos a tener mayor área. Y si tenemos mayor área, pues más rápida va a ser la absorción y más compactos van a ser los equipos, en este caso, ¿sí? Las columnas. Entonces, para los rellenos hay diversos tipos. Desde el más sencillo, que estos son los anillos Rashi. Eso es de lo que está relleno la torre de destilación del laboratorio. ¿Sí? Son anillos Rashi. Son de las botellas, nos cortaron sus ex compañeros, ¿sí? Cortaron botellitas, la parte de arriba simplemente y la han ido colocando, rellenando esa columna y funciona, ¿sí? Funciona bien. Pueden hacer una destilación de petróleo. Obviamente no tan eficiente, pero se puede hacer. ¿Ok? Hay otros rellenos mucho más sofisticados, más complejos. Obviamente van a dar mayor área de contacto que un anillo Rashi, pero son caros, ¿sí? Son difíciles de limpiar. Y es un anillo Rashi, no es fácil, es bastante fácil, pero no ofrece tanta área como esta zona. ¿Está bien? ¿Qué más? Ya hemos visto la nomenclatura, el procedimiento para el cálculo del número de etapas en platos. Y como era el procedimiento, pues trazar la línea de equilibrio, trazar una línea de operación, empezar por la parte superior y caminar a equilibrio, operación, y determinamos el número de etapas teóricas. Y con una eficiencia podemos determinar el número de etapas reales. ¿Está bien? El balance de masa que hemos hecho, pues acá está, lo podemos hacer en base a los flujos de los inertes, tanto líquido como gas, y a las concentraciones que van a tener cada una de las columnas. ¿Está bien? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Esto es para platos. ¿Qué ocurre para cuando tengamos torres de absorción? ¿Sí? En lechos rellenos. El balance de masa no va a cambiar. ¿Sí? No va a cambiar. Pero lo que sí, vamos a hacer un cambio en la nomenclatura. El líquido de entrada lo llamábamos L0 y su concentración X0.
el líquido de salida LN y concentración X0. El gas de entrada Bn más 1, Gn más 1 y el gas de salida B1 con concentración Y1. ¿Sí? En torres de absorción empacadas, la entrada del líquido va a ser L2, X2 su concentración, la salida L1 y X1 su concentración. ¿Sí? Estamos cambiando la nomenclatura, no se van a confundir. ¿Está bien? La entrada del gas B1 con concentración Y1. La salida del gas B2 con concentración Y2. ¿Sí? De nuevo, los balances de masa simplemente lo vamos a intercambiar, ¿no? En vez de X0, X2, X2, ¿sí? ¿Se entiende? Solamente estamos haciendo eso. ¿Qué más? La construcción de las líneas va a seguir siendo también igual, ¿sí? Va a continuar siendo de la misma forma que en platos. Necesitamos la línea de equilibrio, ¿sí? Para concentraciones bajas, Wegener-Henry. Para concentraciones altas, pues una línea de equilibrio como tal, y nuestra línea de operación. ¿Sí? En un proceso de absorción tiene que tener esta forma. La línea de operación está encima de la línea de equilibrio. En un proceso de desorción, el proceso contrario, acá está nuestra línea de equilibrio y la línea de operación está por debajo. ¿Sí? Pero es igual que en platos, ¿sí? La construcción de estas líneas. Igualito. No va a cambiar en nada. En la determinación de ya sea el flujo mínimo del líquido en un proceso de absorción o el flujo mínimo de gas en un proceso de desorción, también se la va a determinar de la forma en la que se realizó con torres de platos. ¿Sí? Igualito. ¿Cómo era? Teníamos esta coordenada, las concentraciones en la parte superior de la columna, teníamos la concentración de salida del gas, y en base a esta concentración con una horizontal teníamos que ir a chocar a la línea de equilibrio. Si nosotros a partir de este punto llegamos a esta intersección, perfecto, con esto vamos a sacar nuestra cantidad mínima del líquido que se requiere en el proceso de absorción. ¿Está bien? Lo mismo para un proceso de desorción. ¿Qué es lo que vamos a conocer? De nuevo, estas concentraciones, cuando este punto, que es la concentración en la parte inferior de la columna en este caso, ¿sí? Vamos a saber con qué concentración tiene que salir, bueno, entrar el líquido, ¿sí? Y acá tendríamos la concentración máxima a la que saldría el gas. Y acá vamos a determinar el flujo del gas mínimo, ¿sí? Para un proceso de desorción. ¿Sí? ¿Todo bien? Pero como estamos con lechos, ¿sí? Lechos que vamos a necesitar, o que va a aparecer un área específica, ¿sí? En realidad, el área de contacto, ¿sí? O el diferencial del área de contacto va a ser el área específica. Ese representa, ¿se acuerdan que representaba ese en un lecho? Área transversal de la columna, ¿sí? Ese es el área transversal de la columna por dz,
dz va a ser un diferencial de altura de la columna. ¿Está bien? De nuevo, se puede hacer unas deducciones ahí para el cálculo de la altura del lecho, ¿sí? Pero no nos va a tomar mucho. Ahora, ¿qué otra cosa más? Ya hemos conocido los coeficientes de transferencia de materia. KY, KX, bueno, estas son minúsculas, son de película, estas son mayúsculas, son generales, ¿sí? Pero para que se simplifique un poco nuestro proceso, ¿sí? En vez de determinar por separado coeficiente de transferencia de materia y un área específica, se los determina en forma conjunta. Entonces acá tenemos un KYA, ¿sí? Que va a ser un coeficiente volumétrico, ¿sí? Así ya lo vamos a hablar, un coeficiente volumétrico de transferencia de materia de la fase gaseosa. El KXA va a ser un coeficiente volumétrico de transferencia de materia de la fase líquida, ¿sí? El KYA, pero K mayúscula, ¿no? Este es un coeficiente volumétrico general basado en la fase gaseosa. Y este es un coeficiente general volumétrico, bueno, coeficiente volumétrico general basado en la fase líquida. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, en forma conjunta ya lo vamos a ver al coeficiente de transferencia de masa y al área específica. ¿Está bien? ¿Por qué se los llama así como coeficientes volumétricos? Porque miren las unidades que va a tener por metro cúbico. ¿Está bien? Todo va a ser ahora por metro cúbico. Antes era metro cuadrado. ¿Ok? Pero como el A, ¿qué unidades tenía? 1 sobre metro. Y al multiplicar por 1 sobre metro cuadrado es 1 sobre metro cúbico. ¿Sí? Por eso es ahora un coeficiente volumétrico. ¿Ok? Acá en el sistema inglés, bueno, de la misma forma, solamente hay que colocar, o sea, la cantidad de moles, tiempo, área y hasta, bueno, y esta fracción mol está como de más, se puede decir, si no, no tiene unidades eso. ¿Todo bien? Ya, vayan copiando esta parte y ahora ya vamos a ir viendo las expresiones para los cálculos de las alturas de los torres.